Hola, soy Ana González, tu profesora de Historia, y hoy desarrollaremos la semana número 10, Ciclo Ordinario Virtual 2019-2. Bueno, ahora sí nos vamos con las preguntas. Bien, vamos con la pregunta número 1 y dice: con la Ilustración se desarrolló una nueva concepción de la historia humana, desplazándose la idea de la historia providencialista, que es la del hombre y su destino que están gobernados por la voluntad divina, por la idea del progreso, entre comillas, la cual interpreta una historia como el avance constante de la humanidad, en continua superación hacia la condición cercana de la perfección. El texto anterior hace referencia a una característica del pensamiento ilustrado. Esta sería: bien, una de las cosas que la Ilustración nos trae consigo es sacarnos de este espacio en el que estamos estancados, de este espacio en el que dependemos enteramente de Dios. Si bien es cierto, esto no es nuevo, porque habíamos visto un poco de esto en el humanismo, ¿te acuerdas con la idea del antropocentrismo y que Dios ya no es el centro de todas las cosas? Muy bien, ese es el inicio, el humanismo y el renacimiento. En la Ilustración ya estamos frente a que el hombre es el forjador, es el obrero de su propio destino, que Dios ya no es parte de él, ya no es parte creadora de él. Ahora, el único problema de esto es que también hay otros factores alrededor que están comenzando a cambiar. El primero es que estamos con esta idea de progreso, no solamente de que el hombre hace las cosas, sino de que el hombre hace las cosas siempre para mejor. Esta idea de que siempre irás para mejor, esta idea de que siempre estás razonando lo que va a venir, estás razonando un sistema de causas y consecuencias, tú lo conoces como la idea de progreso. La idea de progreso tiene intrínsecamente otra idea más importante, que es la del optimismo. Eso quiere decir que siempre estás pensando no en que Dios te va a castigar, no estás pensando en que Dios te va a llevar al infierno o vas a pasar por un purgatorio, sino que siempre vas a hacer las cosas de mejor manera, porque es parte de la racionalización del hombre, ¿no es cierto? Entonces esta idea racional implica entonces que el hombre siempre va a hacer cosas que sean mejores para él, y por lo tanto es una idea de optimismo. Por lo tanto, tu clave es la letra C. Ok, bien, vamos con la pregunta número 2 y dice: sobre la independencia de Estados Unidos, señala lo correcto. Una de las cosas que hay que tener en cuenta de la independencia de los Estados Unidos es que la independencia de los Estados Unidos se convierte en uno de los elementos claves para la independencia de Hispanoamérica. Cuando digo Hispanoamérica me estoy refiriendo a los actuales países que antes habían sido virreinatos o colonias de España, ¿no? O sea, esto es Hispanoamérica. Ahora bien, en Hispanoamérica, una de las cosas que van a, digamos, impactar, sobre todo en la política, es el cambio del antiguo régimen a las formas más ilustradas, en las cuales la independencia de los Estados Unidos devela, por ejemplo, que puede existir una división de los poderes del Estado. Cuando decimos esto, estamos rompiendo una de las bases principales del antiguo régimen, porque antes en el antiguo régimen todos los poderes se encontraban en manos del rey. Eso se llamaba centralismo. Ahora, el centralismo se rompe con la división de los poderes del Estado del Barón de Montesquieu, ¿recuerdas? En su clásico texto El espíritu de las leyes. Después, el otro elemento que también vamos a tomar nosotros en cuenta, y por eso nos importa la independencia de las 13 colonias, es que aparece una constitución. La constitución es sumamente importante porque también limita los poderes del gobernante. Es decir, ya no vamos a estar frente a un rey como el antiguo régimen, en el cual el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial y todas las formas de poder que existen en el gobierno eran parte de él, sino que ahora él ya no va a ser juez y parte. Ahora él va a ser simplemente el que gobierna, limitado por un cuerpo de leyes que defiende los derechos de los ciudadanos, que finalmente son los que lo eligen. Entonces, por eso es importante la Constitución, que también viene con la independencia de Estados Unidos. Y finalmente, que se convierte en un modelo de gobierno, y además se convierte también en un modelo o en una forma de ver la política que también se puede replicar en otros países. Quiere decir que es un ejemplo a seguir para los países de Hispanoamérica. Ahora bien, conociendo esto, vamos rápidamente a ver qué cosa es verdadero y qué no es verdadero en esta pregunta. Dice: la masacre de Boston es considerada el origen de la revolución. Mira, el primer paso de la Revolución Francesa es el famoso problema del motín del té, ¿cierto? En donde un cargamento de té se lanza al mar, ¿no? Y luego comienza el conflicto entre los colonos y el Imperio Británico, ¿verdad?
que estamos hablando de George III, que es el rey del momento. Por lo tanto, aquí tendríamos que poner que el primero es el motín del té. El primer Congreso de Filadelfia ordenó la suspensión del comercio en Inglaterra. Eso es verdadero. Cuando hablamos del comercio en Inglaterra, decimos que es impactante la independencia de las 13 colonias porque casi todos los productos que se van a vender en Europa, bueno, los que Inglaterra vende a sus mercados europeos, casi todos son producidos en América. Es más, tú recuerda que son espacios de manufactura, pero también son espacios de producción. Entonces, digamos que la corona de George III vive de los colonos. Y es por eso que esta disposición del primer Congreso de Filadelfia rompe las disposiciones económicas y hace agudizar un poco más la crisis económica que tenía Inglaterra. ¿Ya? Después dice, el segundo Congreso Continental proclamó la independencia. Eso también es verdadero. El segundo Congreso Continental define que en el año 74 hasta el año 76 se crea todo un conflicto armado entre los colonos y los británicos que finalmente da como resultado la independencia de las 13 colonias. La batalla de Lexington marcó el fin del proceso de independencia. No, la de Lexington no marca el fin del proceso de independencia. Es más, la batalla de Lexington con la victoria de los chaquetas rojas es la que marca el inicio de las hostilidades bélicas armadas entre la corona británica y los colonos. Y luego te ponen que el Tratado de Versalles, Inglaterra reconoce la independencia de los Estados Unidos. Eso es real, verdadero. El día en que se firma el Tratado de Versalles, primer Tratado de Versalles de la historia, porque recuerda que tenemos uno segundo en la Primera Guerra Mundial, pero este específicamente es el que habla acerca de la independencia sin lugar a dudas de los Estados Unidos y por supuesto el inicio de su vida federal republicana, ¿no? Por eso tu clave es la letra D, 2, 3 y 5. Bien, vamos con la pregunta número 3 y se nos pide un orden cronológico de los sucesos vinculados a la Revolución Francesa, tomando en cuenta que la Revolución Francesa es la puerta de entrada a la edad contemporánea porque esa termina por completo con el antiguo régimen. Vamos a hacer esta cronología, ¿ok? Vamos a hacer una línea de tiempo y en la línea de tiempo vamos a dividir este periodo en tres. Primero está la monarquía, la república y el imperio. En estas tres hay que darnos cuenta qué cosas tenemos en cada uno. En el espacio de la monarquía, ¿con qué comienza la Revolución Francesa y la etapa monárquica? Con el llamado de los estados generales. Los estados generales, recuerda, los organiza Luis XVI con los tres estados. ¿Te acuerdas? Acá vamos a poner para recordar que tenemos al pueblo, al clero y a la nobleza. Normalmente en la Edad Moderna el rey se reúne solamente con el clero y la nobleza. El pueblo casi no participa, por no decirte que nunca participa. En algunas ocasiones especiales lo hace. Pero ¿por qué Luis XVI permite que los tres estados se junten en este periodo de la monarquía? Porque ya la revolución estaba por estallar, ya las convulsiones de los factores económicos, climáticos, políticos y sociales ya estaba por reventar. Es por eso que Luis XVI hace un llamado a los tres estamentos para juntarlos y, entre comillas, hacer valer sus voces, aunque nosotros sabemos que eso no pasa con el pueblo, ¿verdad? Entonces, los estados generales de la reunión de los tres estamentos, que es el primer paso de la monarquía durante la Revolución Francesa. El segundo paso son la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, ya sabes tú, solamente se reúne la gente del pueblo. La gente del pueblo que está, digamos que, protestando por sus derechos. Después de la Asamblea Nacional estamos con la Asamblea Constituyente, en donde se constituyen la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Luego tienes la Asamblea Legislativa, en donde se crean los partidos políticos, dos partidos políticos de izquierda y de derecha. Dentro de los partidos de derecha están los girondinos y los jacobinos, y dentro del partido de derecha tienes a los fuldenses, y dentro del partido de izquierda jacobinos y girondinos, tomando en cuenta que los girondinos son los menos radicales y los jacobinos son los ultra izquierda, los más radicales de todos. Dentro de estos jacobinos encontramos a Maximilien de Robespierre, que es el que durante su gobierno, llamado también como el gobierno de la
del terror, ¿no? O el gobierno de la convención, vamos a ver que se elimina el poder del rey, el rey llevaba a la guillotina, y allí entonces en la convención se ponen de manifiesto todas las ideas racionales de la Ilustración. Pero el único problema de esto es que tú sabes que el gobierno de Robespierre no era lo que la gente esperaba. La gente esperaba un gobierno racional, un gobierno libre, un gobierno que no esté constreñido con nada. El único problema de esto es que Robespierre poco a poco fue tomando tanto poder que finalmente constriñó, aparetó del cuello al pueblo, que finalmente terminó dándole un golpe de Estado. Este golpe de Estado se conoce como la reacción termidoriana o la reacción del pueblo, por el cual el mismo Robespierre pasa por la guillotina y es organizado un nuevo gobierno. Este nuevo gobierno que es organizado se conoce como el gobierno del Directorio. Es un gobierno muy a la usanza romana, porque recuerda que los romanos siempre buscaban gobiernos no de una sola persona, sino de varias magistraturas, o sea, personas que se acompañaran o que se supervisaran entre ellas. En este directorio habían 5 miembros, de los cuales la idea importante o la más importante y principal era la expansión de las ideas de la revolución a partir de la guerra. Ahora, ellos no pueden hacer la guerra porque tienen un cargo meramente político, y es ahí donde entra a tallar la figura de Napoleón Bonaparte, que es enviado a algunas misiones, por ejemplo a Italia y luego al África, en donde va a ser abandonado, y como represalia a esto, Napoleón va a dar un golpe de Estado. Ese golpe de Estado es el que se conoce como el 18 de Brumario. El 18 de Brumario le pone fin al gobierno del Directorio y crea lo que se conoce como el gobierno del consulado. El gobierno del consulado napoleónico es súper importante porque durante él se va a crear lo que se conoce como el Código Civil Napoleónico, que es la conjunción, la combinación de todas las leyes en un marco que domina solamente Napoleón. Ahora, el problema de eso es que Napoleón va juntando más poder y va cerrando los caminos de libertad, porque si bien es cierto, él es un abanderado de la Revolución Francesa, cuanto más va pasando el tiempo la gente se va dando cuenta que Napoleón está concentrando los poderes. Esta concentración de los poderes es una característica no de edad contemporánea, sino de edad moderna. Desde esta edad moderna, ese antiguo régimen es lo que ya no se quiere, y es por eso que se le da a Napoleón una figura como de pequeño gobierno con características de antiguo régimen. Es por eso también que Napoleón del consulado va a saltar al imperio. El imperio napoleónico es aquel en donde se va a crear la idea esta de que Napoleón debe gobernar no solamente Francia, sino debe gobernar toda Europa, con la idea de que sea un solo imperio. Pero al ser un solo imperio estamos volviendo las ideas de antiguo régimen, y es por eso que se ataca el gobierno de Napoleón con un golpe. Ese golpe está dado ¿por quién? Por las coaliciones. Las coaliciones están lideradas por Inglaterra, y esta Inglaterra va a terminar los días del imperio con la batalla de Waterloo. ¿Por qué? La pregunta del alumno siempre es: profesora, pero si Napoleón tiene tanto poder, si Napoleón es prácticamente el dueño de Europa, ¿por qué Inglaterra está tan afanado en destruirlo? Es muy fácil. Recuerda que Inglaterra es la principal proveedora de alimentos, de productos, la principal comercializadora con los países europeos. Si Napoleón está en Europa y está dominando todo, aparece esto entonces como un monopolio comercial, y este monopolio comercial, si no incluye Inglaterra, se va a destruir. Por lo tanto, es por eso que los ingleses crean una coalición con la cual terminan los días del imperio napoleónico y aparece algo que se conoce como la Restauración, ¿verdad? Entonces esa es toda la cronología de la Revolución Francesa, y vamos a ir punto por punto. Entonces nuestro punto número 1 sería... El punto número 1 entonces serían los estados generales y el problema de la votación. El punto número sería la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El número 3 sería el gobierno de Maximilien de Robespierre. El número 4 sería el directorio. Y el número 5 sería el 18 de Brumario. Por lo tanto, tu clave es la letra B. Pregunta número 4 dice: la siguiente fotografía muestra la realidad que surgió con la revolución industrial, la explotación infantil que permitía que los niños realizaran el trabajo de un obrero por la cuarta parte de la paga, y todo ello sería una suerte de agudización de las diferencias sociales. Menciona las posibles causas que generaron esa situación. Bien, estamos frente a
a una realidad distinta a la que hemos venido hablando. Hemos hablado en la pregunta número 1 de la ilustración, de cómo rompe las ideas del antiguo régimen. Hemos hablado también en la pregunta 2 y 3 un poco de la Revolución Francesa, que también sigue en la misma idea de romper las ideas del antiguo régimen, pero esta revolución industrial es el producto de la libertad. Cuando Napoleón tiene su gobierno llamado el Directorio y luego llegan al Imperio Napoleónico y el Imperio Napoleónico se destruye por Inglaterra. Inglaterra lo que quiere, ¿qué cosa es lo que siempre quería Inglaterra? Libertad. ¿Libertad para qué? Para comprar, para vender, para comprar, para vender, para ver un libre mercado. Cuando hay un libre mercado y hay mucha gente que demanda y hay otra que ofrece, ¿qué necesitas? Producir. Esa producción en masas, primero, poco a poco, step by step, es lo que tú conoces como la primera revolución industrial. Ahora, para que exista la primera revolución industrial hay que tener en cuenta que tenemos que tener mucha mano de obra, sobre todo en la primera, porque en la primera no hay automatización de las máquinas. Sí es cierto que tenemos máquinas a vapor, que tenemos máquinas de carbón, pero lo que no es cierto es que sean rápidas. Es por eso que la mano de obra es muy importante. Ahora, para que tú seas un gran imperio que desarrolle la revolución industrial, lo que necesitas es las 3 M's: materia prima, mano de obra y mercado, pero las 3 tienen que ser muy baratas. Es por eso que la mano de obra de los niños es muy utilizada en la primera revolución industrial. Ahora, entre las causas de esto vamos a ver cuáles son, ¿no? Bien, dice: el deseo del sector empresarial por incrementar los beneficios, pero por supuesto, te lo decía, incrementar las 3 M's: mercado, mano de obra y materia prima. La falta de un movimiento obrero organizado. Por supuesto, la primera revolución industrial es todavía una forma incipiente. Si bien es cierto, existían grupos, estos no eran de obreros, los grupos eran de los gremios, porque recuerda que el estadio anterior a la primera revolución industrial es el gremio, que es el conjunto de personas que se dedican a un mismo oficio, pero este oficio se lo dedicaban de manera manual. Ahora, con la revolución industrial, no hay una organización obrera que reúna a las grandes masas de trabajadores en un solo espacio político, ¿ok? La falta de legislación que proteja a los trabajadores, eso también era cierto, porque en realidad era como que tierra de nadie, ¿no? El espacio en donde se desarrollaba el trabajo de los niños, de las mujeres, de los hombres. No había un cuerpo de leyes que determinara cuántas horas eran. Por ejemplo, no trabajaban 8 horas. Ellos podían trabajar entre 14, 16 hasta 20 horas al día. Es más, sobre todo en las minas de carbón, en donde era muy difícil que las personas pudieran inclusive tomar alimentos. Es más, hay periódicos de la época, y te lo mencionaba en clase, los periódicos de la época que dicen que se les da un pedazo de pan y un vaso de agua a lo mucho. Y si tiene algo de mantequilla, bueno, es porque ese día hubo una buena disposición del industrial, pero en realidad casi no se les paga nada, casi no se les de comer nada, están en condiciones infrahumanas, con un aumento de la tasa demográfica, sobre todo en las ciudades, que comienza a hacer mella también en las fábricas, porque si bien es cierto, la mano de obra está disminuyendo por los malos tratos, hay muchos niños que están naciendo también. La restauración del absolutismo en Europa Occidental. No tiene nada que ver esto, porque recuerda que la restauración del absolutismo en Europa Occidental, si bien es cierto, es un apoyo para la política francesa y la política inglesa, como te lo dije al principio. Esto es recién la vuelta a la forma de gobierno. Sí impacta en la economía, pero eso no es una causa para lo que pasa en la primera revolución industrial. Y luego en el número 5 dice la falta de mano de obra en los centros urbanos. Bueno, no hay falta de mano de obra, al contrario, hay regular mano de obra, porque hay aumento, que te lo dije, hay aumento de la tasa demográfica de las ciudades. Entonces, por eso tenemos solamente que lo que genera la situación, dentro de los puntos que nos han dado, es el 1, el 2 y el 3. Por eso tu clave es la letra A. Como cada semana, hemos llegado al final de esta sesión. No olvides que tenemos una cita la próxima semana.